vamos a seguir con un tema que a mí, la verdad, me generó muchas ansias de poder tratarlo. Y tiene que ver, bueno, con esto. ¿Qué cosas envuelven a La Plata? Cuestiones míticas, cuestiones de historia, cuestiones de incluso espirituales, ¿o no, Facu? Misterios, misterios. La Plata es una ciudad con muchísimos misterios, también una ciudad con tantos años y con un rol tan importante, ¿no? Porque recordemos esto, La Plata, veníamos hablando anteriormente con Juan Flores del tema del surgimiento del Estado Nacional y demás, y La Plata es una consecuencia de ello. Aparece por la separación de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí emerge la ciudad, una ciudad que en estos 2 años ha sabido construir sus grandes mitos, tiene sus grandes misterios, y todo esto es trabajado en un libro que está saliendo, que ya salió, pero que se va a presentar el día viernes a las 18 horas en el Salón Auditorio de la Fundación OSDE. Esto es ahí en 50 entre 13 y 14. Es el libro Misterios de la Ciudad de La Plata de Nicolás Colombo. Bien, vamos a tratar de escuchar ya directamente a quien se ha encargado de deleitarnos con esta producción de recolección de misterios aquí en La Plata, así que ya rápidamente los saludamos. Hola, ¿qué tal? Bien, acá charlábamos con Facu y con Allen Avispando el Agitero sobre esta cuestión que tiene la ciudad de La Plata y bueno, y tu producción acerca de los misterios de la ciudad de La Plata. Bueno, comentanos un poquito de qué trata, más allá de que el título ya es bastante evidente. En realidad no es tan evidente porque el libro abarca diferentes temáticas, ¿no? Por ahí con el título se confunde un poco de que es solo sobre mitos urbanos, pero yo abarco en 12 capítulos que tiene el libro un montón de cuestiones, tanto de los edificios, de los personajes que viven en la ciudad, de los árboles, bueno, un montón de cosas, pero todas tienen en común que es algún hecho curioso o algo que me llamó la atención, ¿no? Decía que así que ahí van a encontrar un montón de historias, no solo sobre mitos urbanos, sino otras cosas que a mí me han llamado la atención sobre la historia de la ciudad y que no se consiguen en muchos de los libros sobre la historia de La Plata. Claro, recordemos, Nicolás en el año 2009 publicó un blog donde empezó a abordar esta temática, misteriosdelaplata.blogspot.com.ar. Luego aparece también el soporte en Facebook y de allí este libro. ¿Y cómo te surge a vos, estudiante de biología, empezar a escribir sobre esto? ¿De dónde sale ese interés? Bueno, el interés surge porque yo soy platense, ¿viste? Y bueno, si bien no estudio historia, me interesa todo este tema y nunca tuve en el colegio o en la facultad alguna clase o que nos cuenten para conocer un poco el lugar de donde somos, ¿no? De historias locales. Así que un tiempo antes de escribir el blog, en 2006-2007, empecé a leer bibliografía, a buscar en bibliotecas, en librerías, no, en hemerotecas, en un montón de museos y lugares de La Plata, material sobre la historia de la ciudad. Y bueno, cuando encontraba alguna historia que me llamaba la atención, quizá las primeras fueron sí sobre mitos urbanos, pero luego se fue ampliando todo este tema. Bueno, yo anotaba y después investigaba un poco en las hemerotecas, buscaba material y bueno, en base a eso se fue armando todo lo que terminó siendo el blog. Y dentro de esos mitos, yo me tomé, lo he seguido, lo sigo al Facebook sobre todo, pude ojear un poquito el libro y sinceramente debo reconocer si hay algo que a mí siempre me gustó mucho y me atrajo mucho esos mitos platenses, estos misterios, es el tema de los extraterrestres. Esto es algo que a mí de chiquito siempre me llamó mucho la atención. Leí ahí habían alguna historia sobre Berisso, el tema de las monjitas, que es algo cerca de mi casa, donde todavía vive mi madre, pero hay una historia que llama mucho la atención y que mucha gente no la conoce, que es la de la zona 72. ¿Nos podrías contar un poquito? El tema de los extraterrestres es bastante estudiado, porque de hecho vos ya lo habrás leído, que aquí en La Plata hay un instituto de ovnicología, ¿no?, que estudia todo el tema de los ovnis. Hay un autor de apellido Burgos que el año pasado editó un libro sobre el tema de los ovnis, en general, no en general en el país, pero habla mucho sobre los casos en La Plata. Y bueno, el caso este de la zona 72 lo investigaron ellos y dice que hay una franja, no todo a lo largo de Avenida 72, donde más o menos para que se ubiquen, todo ese lugar verde junto a los talleres del ferrocarril de Meridiano Quinto, ¿no? Bueno, toda esa área hubo muchos avistamientos, en teoría no sé si hubo algo raro o algún ovni que aterrizó por ahí, pero aparecían las típicas marcas de pasto quemado
o alguna máquina que dejaba de funcionar, además de las luces en el cielo con movimientos extraños. Bueno, todo eso fue registrado, así que hay muchísimas historias. Yo en el libro nada más publiqué creo que 6 o 7, pero en internet hay muchísimas más. Ya te digo que hay un grupo que investiga solamente eso. Y de hecho, hace una semana vino un hombre, creo que de Guatemala era, bueno, y me estuvo preguntando por todas estas cuestiones, porque él también investigó allá en Centroamérica estos asuntos y le interesaba conocer un poco más. Pero sí, en la zona 72 es uno de los lugares donde más se han avistado ovnis, pero bueno, hay otros lugares. Hay, por ejemplo, para el lado de Magdalena, que si bien no es en el Partido de La Plata, hubo también muchísimos avistamientos. Y aquí en La Plata, no, como te decía, no llegué a publicar todo, pero hubo avistamientos incluso en Plaza Moreno, y de hecho encontré una vez en el diario que el primer avistamiento de ovnis que hubo en Argentina fue también en La Plata. Ah, mira. Nico, te saluda Yelén. Yo me pregunto cuál es tu fuente, ¿no? Porque uno se entera de estos mitos, de estos misterios, a través de lo que son los dichos populares. Yo recuerdo, por ejemplo, el de Plaza San Martín, que dicen que el que está en Plaza San Martín no es San Martín, sino Bolívar, y que se confundieron al traer las estatuas, por ejemplo. Pero no he indagado mucho más allá de esto que me ha llegado de oído. ¿Vos qué fuentes consultás para el armado y para esta investigación? Porque es una recopilación, pero lleva una investigación. Y bueno, esto es cierto lo que decís, porque hay muchísimas historias y mitos y cosas así extrañas que se cuentan, pero hay muy poco publicado en los libros, por eso a mí me parecía bueno publicarlo. Y eso es algo que me parece que le corresponde al periodismo, ¿no? Publicar todas estas historias o hacer alguna columna o a las radios también, como están haciendo ustedes, para difundir todo esto. Y yo, por eso a mí me costó bastante, ¿no? Porque tuve que ir a las hemerotecas, buscar en diarios capaz que de hace 100, 120, 130 años, y estar bastante con las máquinas estas de microfilm, porque los diarios no están en soporte de papel. Así que fue todo un trabajo buscar, pero se encuentra, nada más hay que buscar. Yo creo que consulté unos 1200 diarios más o menos para escribir el libro, habría consultado 400 revistas y 300, 400 libros también, pero bueno, es bastante lo que tuve que buscar. Acá en La Plata, por suerte, tenemos buenas hemerotecas, como son la de la Universidad Nacional y la que está en el Senado en 8 y 51, y también, bueno, hay otras bibliotecas, como la Biblioteca General San Martín, o la que está en el Museo de Rocha. Hay un montón de lugares, nada más hay que dedicarle tiempo, ponerse a leer y investigar, y siempre la ciudad te sorprende todo el tiempo, descubrís historias nuevas, y de hecho yo mientras ya estaba trabajando en la publicación de este libro, seguía encontrando otras historias y seguía encontrando más datos de otras que ya había publicado, así que uno buscando encuentra muchísimas cosas que le llaman la atención de La Plata. Sí, parecía que el año pasado se rompía uno de esos grandes misterios y mitos que hay aquí en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que es un gobernador de la provincia llegando a ser presidente. Finalmente, ante lo que todos veían, no pasó, que era Scioli gobernador, como también en su momento Duhalde. ¿Cuál es la vinculación de La Plata y más específicamente de Tolosa con este gran mito? Cuando se funda La Plata, que el gobernador de aquel entonces era el doctor Dardo Rocha, él estaba enemistado con el quien era presidente de aquel entonces, que es Julio Argentino Roca. Entonces, en teoría, se dice, según el mito, que Roca mandó a un grupo de gente a sabotear todo este acto de fundación de La Plata para hacerlo quedar mal parado a Dardo Rocha y que luego las elecciones presidenciales no pudiera ganarlas, ¿no? Que de hecho pasó así, de hecho ni siquiera Dardo Rocha llegó a postularse para presidente. Lo que se dice es que en este acto que hizo el doctor Roca, mandó a un grupo de gente de Tolosa, junto a una bruja de Tolosa, que habría una bruja indígena, a que maldiga la piedra fundamental de La Plata en la noche misma de la fundación, o sea, el 19 de noviembre de 1882. Y bueno, según está en diarios que yo he encontrado, creo que fue el 20 de noviembre de 1882, o sea, una semana después de fundarse La Plata, ya hablaban de que La Plata había sido maldecida y que no iba a progresar, y que era todo un tema político entre Dardo Rocha y el doctor Roca. Así que, bueno, este es el mito que ya lo conocen, que una bruja maldijo la piedra fundamental para que la ciudad de La Plata no progresara y para que Dardo Rocha ni los gobernadores que le sucedieran en el cargo provincial pudieran llegar a presidente. Bien, Nico, como para ir cerrando, ¿cuál es de todos estos misterios tu preferido? ¿Tenés un preferido?
No, la verdad que no tengo preferidos. Yo siempre que me preguntan digo lo mismo, que por ahí los que me llaman más la atención a mí son los que están muy ligados con la realidad y que no es tanto mito, sino que son cosas extrañas que sucedieron realmente. Por ejemplo, el tema de que haya habido un túnel en 1 y 59 que hicieron unos presos para fugarse a una cárcel, me parece una historia digna de una película, ¿no? Porque hace 80 años había una cárcel ahí en 1 y 59, Sí. y unos presos para fugarse de varios pabellones, hicieron un túnel todo por debajo de Avenida 1, armándose ellos mismos sus palas, sus instrumentos para cavar, y de hecho tenían luz eléctrica, todas las comodidades, y se fugaron 33 presos unos meses antes del cincuentenario de la Fundación de La Plata. Y después también otras cuestiones que a mí como estudio biología y me interesa mucho la botánica y eso, hice un capítulo especial sobre árboles y sobre espacios verdes y ahí comento algunas cuestiones que me parecen curiosas también sobre los árboles, como el hecho de que haya muchos árboles históricos, aunque casi nadie conoce que hay árboles históricos de La Plata, o que la primera planta, en realidad la única planta carnívora que se descubrió en la provincia fue acá cerca de La Plata. Ah, mira, no lo teníamos ese. Qué noticia. Bueno, Nicolás, estaremos ahí seguramente, por lo menos yo, el viernes en la presentación y tratando de conseguir el libro también, a ver qué otros misterios hay ahí. Así que hay muchísimos. Tenemos para tirar para arriba. Bueno, los espero el viernes entonces. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, allí pasaba Nicolás Colombo, autor del libro Misterios de la Ciudad de La Plata, unos 200 misterios de la ciudad, como decía él, de todo tipo, misterios así más míticos, si se quiere, y también otras cuestiones de historias de la vida real. Hablamos de los niños, por ejemplo. A mí dos que me quedaron ahí muy pendientes, por ejemplo, sabíamos que en su momento se proyectó una montaña rusa, un parque de diversiones en el bosque, por ejemplo? Sí. Qué lindo sería, ¿no? Una montaña rusa para los chicos en pleno bosque hoy que van para el paseo, ¿viste? Está el museo, el zoológico, bueno, una montaña rusa un barco también. pirata mejor. Sí, no, hubo también una época donde se hacían unas cosas con dinosaurios, pero o sea, Sí, me increíbles. acuerdo. Yo era muy chiquita, pero hubo un accidente y se cerró. Porque, bueno, en esa época, bueno, tampoco soy tan vieja, pero sí, hubo muchas cosas en el bosque. Sí, hablando de parque de diversiones, en nuestra época todos nuestros compañeritos, el sueño ir a Disney, pero aparentemente Disney se basó acá, en La Plata, yendo en la República de los Mira. Niños, así que tenemos también eso. Bien, ha concluido un nuevo bloque más aquí en Avispando el Agitero con Nicolás Colombo, ahora sí, lo nombré bien, pero tenemos un poco de música antes de seguir con Avispando el Agitero.